Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde descubrimos los secretos mejor guardados de nuestras series otomanas preferidas. Estoy aquí hoy para hablar de un tema que ha estado circulando en los mentideros de la farándula turca, un rumor que, de confirmarse, haría temblar los cimientos del fandom. Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Sí, lo sé, es una bomba, y vamos a explorarla a fondo. Antes de sumergirnos en este culebrón, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, reseñas, análisis y chismorreos jugosos sobre el mundo de las series turcas. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos fue innegable. La serie, una comedia romántica que los catapultó al estrellato internacional, no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose a decenas de idiomas y acumulando millones de seguidores en todo el mundo. El género, la comedia romántica, funcionó a la perfección porque se combinaba con un guión inteligente y con los dos actores principales que transmitían un amor genuino. Su talento individual, sumado a la dinámica palpable entre ellos, creó una atmósfera mágica que traspasó la pantalla. Sen Kalkapm cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a aceptar un trato con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. El trato consiste en fingir estar comprometidos durante 2 meses para beneficiar a ambos. Evidentemente, como suele suceder en estas historias, la fingida relación pronto se convierte en algo real, enfrentando a Eda y Serkan a numerosos obstáculos, desde diferencias de carácter hasta intrigas familiares y empresariales. La premisa, aunque sencilla, fue ejecutada con maestría, permitiendo a los actores explorar las profundidades de sus personajes y crear momentos genuinamente emotivos. Pero la magia de Sen Kalkapm no solo residió en la trama, sino también en la relación que surgió entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y, por supuesto, la evidente química que desprendían. Los fans analizaban cada publicación, cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Después de meses de especulaciones, finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans, quienes les apodaron Anker. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, 2 estrellas que se enamoraron en el set y vivían su amor a la vista de todos. Los viajes juntos, las muestras de afecto públicas, las declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, no todo fue color de rosa. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores devastados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con diferencias irreconciliables, presión mediática y agendas profesionales incompatibles. La intensidad de su fama, el escrutinio constante y las exigencias de sus carreras pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus respectivas carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha continuado cosechando éxitos en otras producciones, demostrando su versatilidad como actriz, mientras que Kerem ha expandido su horizonte profesional, explorando nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Y aquí es donde entra en juego el rumor que nos trae hoy. En las últimas semanas han surgido varias informaciones, algunas más creíbles que otras, que apuntan a un posible reencuentro secreto entre Hande y Kerem. Testigos anónimos aseguran haberlos visto juntos en lugares públicos, aunque intentando pasar desapercibidos. Se habla de cenas en restaurantes discretos, paseos nocturnos por calles poco transitadas, y encuentros en propiedades privadas lejos del bullicio de la ciudad. Otros afirman que han retomado el contacto a través de amigos en común, y que incluso han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Las redes sociales, por supuesto, han sido el caldo de cultivo perfecto para la propagación de estos rumores, con insiders anónimos compartiendo supuestas pruebas de sus encuentros. Pero la información más jugosa, y la que ha desatado la histeria colectiva entre los fans, es la que asegura que Hande y Kerem han estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de los focos mediáticos, intentando reconectar y dar una segunda oportunidad a su relación. Al parecer, ambos se habrían dado cuenta de que se echan de menos, y que a pesar de las dificultades, aún existe un fuerte vínculo entre ellos.
Se rumorea que han estado trabajando en sanar las heridas del pasado, aprendiendo de sus errores y buscando una forma de construir una relación más sólida y duradera. La idea de que han estado explorando la posibilidad de un futuro juntos ha encendido la imaginación de los fans, quienes anhelan verlos de nuevo felices y enamorados. Ahora bien, hay que tomar toda esta información con pinzas. Como sabemos, el mundo de la farándula es propenso a los rumores y las especulaciones, y muchas veces lo que se publica no se corresponde con la realidad. Además, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido estas informaciones, lo que añade aún más misterio al asunto. Su silencio alimenta aún más las especulaciones, dejando a los fans preguntándose qué hay de verdad en todo esto. Los representantes de ambos actores, consultados por diversos medios, han evitado hacer comentarios, manteniendo el hermetismo en torno al tema. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanto revuelo? Creo que la respuesta es sencilla, porque la historia de Ande y Kerem es una historia que ha tocado la fibra sensible de mucha gente. Su amor, que nació en la pantalla y se trasladó a la vida real, representó para muchos un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación fue vista como una fuente de inspiración, un recordatorio de que el amor verdadero existe y puede florecer incluso en los entornos más inesperados. Y su ruptura, por supuesto, supuso una decepción para aquellos que creían en su relación. La idea de que el amor, incluso aquel que parece perfecto, puede terminar, dejó a muchos fans con el corazón roto. Por eso, la idea de un posible reencuentro despierta la esperanza de que esta historia tenga un final feliz. Los fans de Anker sueñan con verlos juntos de nuevo, más fuertes y maduros que antes, superando los obstáculos y demostrando que el amor puede vencerlo todo. La esperanza de que hayan aprendido de sus errores, de que hayan crecido como personas, y de que estén listos para comprometerse a una relación más saludable y estable, es lo que impulsa a los fans a seguir creyendo en un posible reencuentro. Y aunque no sabemos si este sueño se hará realidad, la posibilidad de que ocurra es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. La ilusión de que puedan reconectar y encontrar la felicidad juntos es un sentimiento poderoso que une a los fans de todo el mundo. Ahora, hablando de otras series turcas donde el amor y el reencuentro tienen un papel fundamental, no puedo dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta serie, un drama romántico, es un clásico de la televisión turca, y ha sido adaptada en varios países. Aunque la historia no es precisamente un ejemplo de amor ideal, sí explora las complejidades de las relaciones, las segundas oportunidades y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aşk Memnu ha dejado una huella imborrable en la cultura popular turca, y su influencia se extiende hasta el día de hoy. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan por despecho y para vengarse de su madre, pero pronto se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Entre Biter y Belul surge una pasión prohibida que desencadena una serie de eventos trágicos. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la obsesión y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Esta serie es relevante para el tema del reencuentro, aunque en un sentido diferente. Biter y Belul no se reencuentran como tal después de una separación, sino que su reencuentro es constante y peligroso, ya que viven bajo el mismo techo. La serie explora la tensión, la culpa y las consecuencias de su amor prohibido, y nos muestra que no todos los reencuentros conducen a un final feliz. Aşk Memnu es un ejemplo de cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro de las personas, y cómo el amor, cuando es prohibido, puede convertirse en una fuerza destructiva. La serie, además, es muy rica en simbolismos y la actuación de Beren Saat es memorable. Su interpretación de Biter es considerada una de las mejores actuaciones en la historia de la televisión turca. Otro drama turco que explora el tema del reencuentro de una manera más positiva es Kiral Kask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato para enamorar a Ömer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos. Defne necesita el dinero para salvar a su familia de una deuda, y Ömer necesita una novia falsa para evitar un matrimonio arreglado. La serie se centra en la evolución de su relación, desde un contrato falso hasta un amor genuino. Aunque al principio su relación es puramente contractual, Defne y Ömer pronto se enamoran de verdad. Sin embargo, su relación se ve amenazada por secretos del pasado, mentiras y malentendidos. En un momento dado, se separan, pero el destino se encarga de reunirlos de nuevo.
Kiral Kask es relevante para el tema del reencuentro porque muestra cómo el amor verdadero puede superar los obstáculos y las dificultades. Daphne y Homer se reencuentran después de un tiempo separados, y se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. La serie celebra el poder del amor para perdonar, sanar y construir un futuro juntos. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable y la trama, aunque predecible, es muy entretenida. Su éxito se debe en gran parte a la dinámica cómica y romántica entre los dos protagonistas. Finalmente quiero mencionar Bir Zamanlar Kukurova, un drama de época que narra la historia de Zuleya Altun y Yılmaz Akkaya, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul para escapar de un crimen que Yılmaz cometió. En Kukurova, una región agrícola del sur de Turquía, Zuleya y Yılmaz se hacen pasar por hermanos para protegerse, pero su mentira pronto les traerá complicaciones. La serie se ambienta en los años 70 y explora temas como la lucha de clases, la ambición y la supervivencia. Bir Zamanlar Kukurova es relevante para el tema del reencuentro porque muestra cómo el destino puede separar y volver a unir a las personas. Zuleya y Yılmaz se enfrentan a numerosas adversidades, desde la pobreza y la injusticia hasta la guerra y la pérdida. En varias ocasiones, se ven obligados a separarse, pero siempre mantienen la esperanza de reencontrarse. La serie celebra la perseverancia, la lealtad y el amor incondicional, y nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para seguir luchando por lo que creemos. Aunque la serie tiene elementos melodramáticos, la ambientación y la interpretación de los actores la hacen muy atractiva. La producción y el diseño de vestuario también son destacables, transportando al espectador a la Turquía de los años 70. En resumen, hemos explorado el rumor del posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos analizado algunas series turcas que abordan el tema del reencuentro desde diferentes perspectivas. Hemos visto que los reencuentros pueden ser felices o trágicos, que pueden dar segundas oportunidades o desatar consecuencias inesperadas. Lo importante es recordar que el amor es una fuerza poderosa que puede superar los obstáculos y las dificultades, pero que también requiere de compromiso, honestidad y perdón. La clave reside en aprender del pasado, comunicarse abiertamente y trabajar juntos para construir un futuro mejor. Y bien, queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre reencuentros? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, y que sigan disfrutando de las maravillas de las series turcas. Adiós.